Bueno, les habla el profesor Luis Mesa García desde la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. En este momento vamos a aprender sobre el valor posicional, ya que estamos sin clase en forma presencial. Decidí hacer estos tutoriales para no ir perdiendo el ritmo del estudio y que ustedes en casa puedan también trabajar en lo mismo. Por lo tanto, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es el valor posicional. Pero para ello tenemos que primero darnos cuenta de algunos conceptos que tienen que quedar totalmente claros. Lo primero es que cuando ustedes estaban en segundo básico, ustedes solamente llegaron hasta la decena. ¿Qué significa eso? Que ustedes juntaban 10 unidades y cada 10 unidades formaban una decena y llegaban al máximo a 10 decenas. Como vemos acá, vemos que tengo una decena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 decenas. Si ahora estas 10 decenas las desarmo, encontraremos que hay 10 unidades en cada uno, por lo tanto habrán 100 unidades. Todas juntas, si juntamos estas 10 decenas, me dan una centena. Pero no debemos olvidar que al final de cuentas son 100 unidades. Una centena son 100 unidades. Dos decenas, en este ejemplo, son 20 unidades. Y 6 unidades, que tan solas, formarían un número de 3 cifras, compuesta por el dígito 1 en la centena, el dígito 2 en la decena y el dígito 6 en las unidades. El número es 126, como vemos acá. Otro ejemplo. Tenemos 5 centenas, no olvidar siempre que cada centena son 100 unidades y como son 5, tenemos 500 unidades. Tenemos 3 decenas, cada una conformada por 10 unidades, por lo tanto tengo 30 unidades y 2 unidades solas. Si juntamos esos 3 dígitos, vamos a formar un número de 3 cifras que tienen 2 unidades, 3 decenas, 5 centenas, y el número va a ser el número 532. Tenemos que tener claro que ahora que estamos en tercero básico, tenemos que hablar ahora de las centenas. Por lo tanto, tenemos que saber cómo se escribe, cómo se representa y cómo se lee. En el caso de 100, se representaría con una sola centena, como este cuadro. Pero acá vemos 200, por lo tanto la representación va a ser 2 centenas. A esto le vamos a llamar centena. Y se lee 2, como si fuera el número 2, pero se le agrega cientos. 200. Así se escribe. 300 son 3 centenas. Esa es la representación. Y se lee o se escribe con palabras como 300. 400, lo mismo, 1, 2, 3, 4 centenas, 400, 500, que es la excepción, no se escribe 500, sino que se escribe 500, 600, con 6 centenas, por lo tanto es 600, como se lee, 700, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas, 700, que también es una excepción a la regla, 800, como número, son 8 centenas, 800 y no es 900, sino que es 900, que también es otra excepción a la regla. 9 centenas que conforman el número 900. Ejemplo 1. Representar el número 156. El número 156 lo vamos a representar dentro de la tabla posicional. ¿Por qué se le llama tabla posicional? Justamente porque tiene una posición y esa posición le va a dar un valor como tal. Por ejemplo, si el dígito 6, acordémonos que solamente en otro sistema decimal existen solamente 10 dígitos, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0.
Muy bien. Entonces, acá 6 unidades, el dígito 6, se representa de esta manera, en forma pictórica. 5 decenas se representa de esta manera, en forma pictórica, 5 decenas, y una centena sería el de acá, ¿cierto? En el ejemplo 2, tenemos que está representado un número y tiene que ser escrito dentro de la tabla posicional como un número de 3 cifras. Vemos acá, si son 6 centenas, se escribe ahí, las 4 decenas se escribe aquí, las 8 unidades se escriben aquí. 648. Son este número, 648. 648 es un número de 3 cifras, ¿cierto? Compuesto por 3 dígitos, dígito 6, dígito 4 y dígito 8. Es importante recalcar que la posición que esté el dígito me va a decir el valor que tiene. No es lo mismo que el dígito 4, esté en la centena, porque tendría otro valor, o que esté en la unidad, porque tendría un valor distinto. Muchas veces en las pruebas estandarizadas, los ponen en desorden para que el alumno pueda saber el número, tiene que primero ordenarlo y recién ordenándolo de centena, decena, unidad, o como siempre lo decimos, de unidad, decena y centena. Acordémonos que venimos de un sistema creado por los hindúes, donde escriben de derecha a izquierda, por tanto siempre hablamos de unidad, decena y centena en ese orden, pero sabemos que siempre el mayor está hacia la izquierda y el menor está hacia la derecha en el caso del valor posicional, porque eso lo heredamos de los hindúes. Entonces, si nos dieran estos valores, esta representación pictórica, lo pusieran de otra forma, tendríamos que ordenarlo siempre de esta manera, unidad, decena y centena, para poder saber qué valor y qué número es. El ejemplo 3 nos va a aclarar un poco más. Escribe todos los números de 3 cifras distintas que se pueden formar con lo siguiente, con el dígito 2, el dígito 5 y el dígito 9. Si nos damos cuenta, estos 3 dígitos podemos formar varios números de 3 cifras. Si nos damos cuenta, acá hay un número de 3 cifras, acá también, aquí, aquí, aquí y aquí. Y dependiendo cómo ordeno estos 3 dígitos, en este número de 3 cifras, tenemos números distintos. Por ejemplo, si ponemos el dígito 2 en la centena, el dígito 5 en la decena, el dígito 9 en la unidad, nos da 259. Si el 2 lo dejamos donde está, en la centena, pero cambiamos el 9 con el 5, estos dos dígitos, nos da 295. Si ahora el dígito 5 lo pasamos a la centena, me da el número 529. Si mantenemos el dígito 5 a la centena, pero cambiamos el dígito 2 que está en la decena y el dígito 9 que está en la unidad, tenemos el número 592. Lo mismo pasa si yo el dígito 9 en la decena lo paso a la centena, 925. Y lo mismo si cambio la decena y la decena de la unidad, los dos dígitos, lo pongo al revés, me da el número 952. Ahora sí, entramos entonces a lo que es el valor posicional. Ya nos hemos dado cuenta que una centena no es lo mismo que una decena, que una unidad. ¿Por qué? Una centena no es una decena, sino que una centena, como vemos acá, son 10 decenas. Y que cada decena son 10 unidades. Como son 10 decenas, por tanto son 100 unidades. ¿Cierto? Esa sería la equivalencia. Una centena es igual a 10 decenas y es igual a 100 unidades. El valor posicional es el valor que adquiere un dígito en un número dependiendo de la posición que ocupe en este, ¿cierto? Porque no es lo mismo que el dígito esté en la centena, que en la decena, que en la unidad. El valor va a ser totalmente distinto. Y tenemos que tener claro eso. Por ejemplo, cuando en clase ponemos esta representación pictórica de un número, normalmente los alumnos se equivocan en esto. Cuando yo les digo que lean el número, ¿qué número es? Varios me dicen
300, ahí está bien porque hay 3 centenas. Cuentan la decena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicen 360, podría ser que hasta ahí esté bien. Pero llegan acá y cuentan que son 10 unidades. ¿Existirá el número 360 y 10? 360 y 10 no existe. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que si yo junto o agrupo estas 10 unidades de aquí, porque hay 11, ¿cierto? Si agrupo estas 10, me forman una decena y se queda una sola unidad. Por lo tanto, agrupando estas 10 unidades, pasan como una decena más y solamente me quedaría una sola unidad. Por lo tanto, tengo que 3 centenas, 7 decenas y una unidad. ¿Qué número es este? El número 371. Y ojo con lo que digo, porque el mismo número nos dice cuál es su valor. 371 nos dice que el dígito 3 tiene el valor de 300. El dígito 7, 370, nos está diciendo que su valor es de 70. Y 1 nos dice que el valor es 1. Siempre el número nos dice su valor posicional directamente. Por lo tanto, si acá la pregunta es, el dígito de la centena es 3, se representa con 3 centenas, 3C, equivale a 300 unidades. Entonces el valor posicional del dígito de la centena es, en el número 371 es 300. Ejemplo 2. ¿Cuál es el valor posicional del dígito destacado en el número 555? Vemos que tenemos el dígito 5 en la centena, el dígito 5 también en la decena y el dígito 5 también en la unidad. Es el mismo dígito 5, pero nos damos cuenta que el valor que tiene en la centena no es lo mismo que el valor que tiene el 5 en la decena y no es lo mismo que el valor que tiene el 5 en la unidad. En la unidad vale 5 unidades. En cambio, por ejemplo, en la centena, 1, 2, 3, 4, 5 centenas, y cada una vale 100 unidades, tenemos 500 unidades. Y el 5 en la decena, tenemos, con cada decena son 10 unidades, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 50 unidades. Por lo tanto, correspondiendo a la pregunta, ¿cuál es el valor posicional del dígito 5 en la decena? Que está resaltado, es de 50 unidades. Siempre se les pregunta a los estudiantes, ¿50 qué? Porque no es 50 cualquier cosa. Todo tiene una razón de ser. En este caso, todo se remonta o todo al final de cuentas son unidades. Es el único número, se podría decir, que existe realmente. Los demás son invención humana. Todo al fin de cuentas son unidades que han sido agrupadas por un grupo de a 10, de a 100, de 1000, etc. Un número se puede descomponer y componer. Al igual que, por ejemplo, nosotros podemos componer el 7 en 2 más 5, el 10 en 6 más 4. Todos los números los podemos componer y descomponer. Y lo hacemos en forma aditiva, es decir, lo hacemos en forma de suma. Y lo podemos descomponer en forma aditiva según el valor posicional. Es lo que nos conviene, a eso se le llama una descomposición canónica. El valor posicional de su dígito o el nombre de su posición también sería otra manera de poder descomponer. Me explico. Por ejemplo, el número que está acá, que está conformado por 1, 2, 3, 4 centenas, 1, 2, 3, 3 decenas y 2 unidades, yo lo puedo descomponer como por su posición 4C, es decir, 4 centenas, 3 decenas, 3D y 2 unidades. O también lo puedo descomponer según su valor posicional. 4 centenas equivale a 400 unidades, 3 decenas equivale a 30 unidades y 2 unidades equivale a 2 unidades. Si yo lo descompongo según su valor posicional, tengo que 432 es igual a 400 más 30 más 2. 432 me lo dice su propio número, su nombre me lo dice. 432 se puede descomponer en 400 más 30 más 2. Y si yo quiero descomponerlo según su posición, el número 432 lo puedo descomponer, como sale aquí, en 4 centenas, 3 decenas
y 2 unidades. Por lo tanto, 432 es igual a decir 4C, 4 centenas, más 3D, es decir, 3 decenas, más 2U, es decir, 2 unidades. 432 entonces es igual a 4 centenas más 3 decenas más 2 unidades. Como tal. Muy bien. Dicho eso, pasamos a otro ejemplo. Compone el número representado por los niños. 3 centenas, 9 decenas y 3 unidades. Podrían haber estado en otro orden. Por ejemplo, pudo haber estado 3 unidades, 6 centenas, 9 decenas. Pero lo que hay que hacer siempre es ordenar de la manera correspondiente, que es siempre poniendo la unidad más a la derecha y la decena al medio y la centena más a la izquierda. Entonces, ¿cómo lo hago? Puede representar el número según el nombre de la posición de su dígito. Ya lo habíamos dicho. 6C, 6 centenas, más 9 decenas, más 3 unidades. Al representarlo en la tabla posicional, lo vemos de la manera como está aquí. 6C, 9D, 3U. Es decir, 6 centenas, 9 decenas, 3 unidades. Y ese número, como tal está escrito en la tabla posicional, es el número 693. No es nada complicado. Ahora, les toca a ustedes trabajar. Se les va a enviar una guía vía WhatsApp del curso, para que ustedes puedan trabajar esta guía que sale en el libro, pero ustedes el libro lo tienen en la sala de clase. Y en este momento no podemos ir a la sala de clase por precaución, por la coyuntura de salud que todos conocemos. Por lo tanto, se les enviará esta guía para que puedan trabajar en clase y que después lo puedan escanear y mandármelo para poder ver si lo hicieron bien o lo hicieron o si les falta algo. Para ello les doy algunas indicaciones. Por ejemplo, dice reconoce el número y escribe las equivalencias. Si ustedes se dan cuenta, lo puedo poner en decenas o en su equivalencia en unidades, porque aquí está en decenas. Entonces yo simplemente cuento cuántas decenas hay, pongo aquí, y también puedo contar cuántas unidades, pues que son, cada decena tiene 10 unidades, y lo pongo aquí. Ahora bien, acá también puedo hacer lo mismo, lo cuento la decena, y también lo puedo contar como unidades y pueden ser equivalentes. Segundo, completa la siguiente equivalencia. 5 decenas. ¿A cuánto equivaldrá 5 decenas? ¿Cuántas unidades? 400 unidades. ¿A cuántas centenas equivale? Acuérdense lo que dijimos al principio, ¿cierto? Te doy un ejemplo. Una centena son 10 decenas, pero también una centena son 100 unidades. Entonces, 400 unidades, ¿cuántas centenas serán? Tienen para que se pongan a pensar. 6 centenas equivale a 600 ¿qué? 600 unidades, 600 decenas. La otra, 7C, 7 centenas. ¿Cuántas decenas van a ser? La otra, 800 unidades. ¿Cuántas decenas serán? 700 unidades. ¿Cuántas? 70 ¿qué cosa? Nos dan la cantidad, pero no nos dicen si es unidad, decena o centena. Ya sabemos que no es unidad, porque 700 nunca va a ser igual a 70. Entonces tengo entre decena y centena. Eso es lo que tengo que pensar. Esto es muy importante que lo trabajen, chiquillos, porque realmente acá es donde se activan los conocimientos y realmente se logra un nivel de aprendizaje pero superior. También viene la pregunta 3. Escribe el número representado en cada caso. 1, 2, 3, 4. Ahí contamos las decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya nos damos cuenta solamente contando que acá tenemos que hacer una reagrupación porque vemos que se nos pasó del dígito máximo que puede tener una cifra, que pueden tener un número, ¿cierto? Los números están, en el caso de tercero básico, llegamos a 3 cifras, donde están unidades, decenas y centenas. Y las unidades máximo puede estar el dígito 9. En la decena lo mismo, solamente el máximo está el dígito 9, y en la centena máximo está el dígito 9. Por lo tanto, acá vamos a tener que reagrupar de alguna manera para que nos den el número correcto. Lo mismo pasa con la pregunta B.
Y por último tenemos, escribe la posición y el valor posicional del dígito destacado en cada número. Nombre de la posición. Por ejemplo, aquí está resaltado el dígito 8. ¿En qué posición está? ¿En la unidad, en la decena o en la centena? Acá, el dígito 8 está en otra posición. ¿En qué posición? ¿Unidad, decena o centena? Y acá está resaltado el dígito 2. ¿En dónde? ¿En la centena, en la decena o en la unidad? Y ahora, habiendo descubierto en qué posición está, tengo que saber su valor posicional. Es decir, 8 qué, 8 unidades, 80 unidades, 8 o 800 unidades. Está lo mismo y aquí lo mismo. Encierra el número que corresponde a cada descripción. Por ejemplo, el valor posicional del dígito 2 es 200. ¿Cuál de estos tres números, de tres cifras cada uno, cumple con este valor? Que el dígito 2 tiene el valor de 200 unidades. ¿Será esta? ¿Será esta o será esta? El valor posicional del dígito 6 es 60 y el del 1 es 1, una unidad. ¿Cuál cumple cuál de estos tres números? ¿Será el 961? ¿Será el 169? ¿Será el 691? ¿Cuál de estos cumple estos dos requisitos para cumplir que el valor del dígito 6 es 60 y que el valor del dígito 1 es 1? Y usted lo encierra en un círculo o lo marca una X. Por último, para finalizar, escribe 4 números de 3 cifras para cada descripción. Valor posicional del dígito 3 es 300, por lo tanto yo puedo escribir un número de 3 cifras. No me sirve que usted me escriba, por ejemplo, 3, porque 3 tiene solamente una cifra. No me sirve que usted me escriba 30, porque tiene solamente dos cifras, el dígito 3 y el dígito 0. Tiene que ser por lo menos, o mejor dicho, son de 3 cifras. Tiene que tener, por lo tanto, unidades, decena y centena. Yo puedo poner 4 números de 3 cifras que tenga el dígito 3, ¿cierto? Con valor 300. Lo mismo con el dígito 2 con el valor 20. Ojo, no estoy pidiendo que sea el número 20, porque el número 20, como ustedes se estarán dando cuenta, 20 es un número de dos cifras. Tiene solamente el dígito 2 y el dígito 0. Hay dos cifras. Tiene que ser, como dice acá, de 3 cifras, tercero básico. Muy bien, estudiantes, alumnos, apoderados, gracias por ver este tutorial. Espero que les sirva para su clase en casa, ¿ya? Y estaremos en otra oportunidad revisando las tareas que ustedes me envíen vía escaneo, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Hasta la próxima, que estén bien, cuídense.